Buenos días a todos. Bienvenidos a este programa de Psicología del Deporte que tenemos todos los viernes a las 10 de la mañana. Mi nombre es Claudia Becerril Rivera, soy psicóloga del deporte de la Dirección General del Deporte Universitario. Le recordamos a nuestro público que estamos teniendo un ciclo que le hemos llamado Factores de Riesgo, donde hemos ido revisando diferentes temáticas y trabajar este tema de factores de riesgo. El día de hoy nos toca ver el tema de estrés. Ya hemos hablado en distintos programas sobre estrés. Nos vamos a dirigir ahora especialmente a factores de riesgo, es decir, qué factores serían los que podrían estar provocando el estrés en los deportistas o en todas las personas que están involucradas en el deporte. Ese es el tema de hoy que tenemos. Vamos a situarnos nada más de manera muy rápida en la definición de estrés. Yo aquí tengo dos definiciones. Una es esta definición de la Organización Mundial de la Salud, donde dice que el estrés pues, es un estado de preocupación, de tensión mental y fíjense, generado por una situación difícil. Aquí, aunque no se hace una valoración de que es difícil, sí es importante acotar que en todas las personas en nuestra vida diaria decidimos cuando una situación la percibimos como difícil o cuando no lo hacemos. Es una interpretación, porque no todas las situaciones que nos enfrentamos en el día a día son difíciles. Nosotros hacemos una valoración, aunque aquí en la definición de la Organización Mundial de la Salud, pues no lo menciona. Dice, todas las personas tenemos un cierto grado de estrés, es decir, el estrés es parte de la vida cotidiana de las personas. No es algo que necesariamente sea negativo, a veces tener un poco de estrés resulta bastante bien, bastante bueno para nuestro trabajo. Es una respuesta natural a lo que consideramos como amenazas o a cualquier estímulo, ¿no? Entonces, no necesariamente el estrés tiene que ser algo negativo, algo malo, algo que afecte nuestro bienestar, pero sí hay que analizar qué factores de riesgo podrían ser los que hagan que este estrés sea negativo. Que esa sería una pregunta que podríamos nosotros tener. ¿Por qué si el estrés es una respuesta natural, es algo que tenemos todas las personas, por qué se convierte en negativo o en qué momento se convierte en negativo? Y aquí tengo otra definición que se parece un poquito más. Dice, estrés es una respuesta adaptativa. En la Organización Mundial de la Salud decía es una respuesta natural. Aquí en esta definición más de psicología del deporte es una respuesta adaptativa, nos permite adaptarnos frente a situaciones internas y externas. Nosotros movilizamos nuestros recursos fisiológicos, psicológicos para hacerles frente. Entonces, es importante entender cuando estamos hablando de estrés a qué nos estamos refiriendo. La próxima semana, por ejemplo, viene mi compañera Ana Laura y verá y presentará el tema de ansiedad, factores de riesgo en ansiedad. Y la ansiedad tiene elementos muy parecidos, pero no es lo mismo que estrés. Entonces, es importante diferenciar eh, estrés y ansiedad y qué factores de riesgo son los que tenemos presentes. Bueno, factores de riesgo que pueden generar el estrés en el entrenamiento y la competencia. De manera muy general, ahorita voy a ir puntualizando esta parte. ¿Qué características tendrían que tener estos factores o estas situaciones que pueden ser las generadoras de estrés? Uno, es que la persona, el deportista o el entrenador o el directivo o los jueces, quien esté, de alguna manera perciben que esa situación amenaza su seguridad. Esa es una condición importante. Cuando nosotros reaccionamos a una situación y la consideramos estresante, es porque pensamos que de alguna manera amenaza nuestra seguridad, puede ser nuestra seguridad física o incluso nuestra seguridad psicológica. Es una condición muy importante. Ahora, no quiero que pierdan de vista que es una percepción. Yo puedo percibir que esa situación amenaza mi seguridad.
no todas en las situaciones que enfrentamos tenemos esa percepción. Significa que nosotros hacemos una valoración de si amenaza o no mi seguridad. Entonces eso es importante no perderlo de vista. Son novedosas todas las situaciones del entrenamiento y competencia que sean nuevas, por ejemplo, hacer un ejercicio nuevo por primera vez, llegar a una instalación distinta, competir por primera vez. Eso puede ser generador de estrés. Cuando una situación es difícil, cuando un ejercicio, por ejemplo, en el entrenamiento es complicado, es difícil, la ejecución, el deportista puede presentar estrés. Cuando son inciertas, cuando no sabemos qué es lo que va a pasar con exactitud, no sabemos el resultado de la acción. En el deporte pues tenemos muchas situaciones así. Eso también puede ser generador de estrés. Cuando no hay solución, cuando no tenemos solución a esto, esto también puede ser una situación de estrés. Cuando las situaciones son ambiguas, cuando no están bien definidas, no son claras, no son concretas. Obviamente cuando las situaciones son conflictivas, que pueden generar conflictos interpersonales, por ejemplo, entre el entrenador, el deportista o deportista con deportista. O deportista con mi familia, ahorita lo veremos más adelante, eso también puede ser un factor de estrés. Cuando las situaciones implican tomas de decisiones difíciles, es decir, se tienen que tomar una decisión y es complicado de tomarla. Podemos decir que es difícil cuando no tengo la información necesaria y suficiente, cuando no sé exactamente qué efectos va a tener esta decisión, cuando no sé a qué personas voy a afectar con mi decisión, ahí se va complicando y va generando estrés. Cuando una situación es de muchísima dificultad, de alto grado de dificultad, por ejemplo, aquí en un entrenamiento técnico, podríamos pensar que los ejercicios que se hacen son de alto grado de dificultad y esos van a generar más estrés. O cuando el entrenamiento y la competencia son de alta intensidad, ¿a qué me refiero aquí? A que son ejercicios que te van a llevar a dar el 100% o arriba del 100%, tanto en el entrenamiento como en la competencia. Y una muy importante, cuando no corresponden a las capacidades del deportista. Es muy importante que en el entrenamiento y la competencia siempre todo lo que tenga que llevar a cabo el deportista corresponda a sus capacidades. Es decir, no le exijamos a los deportistas situaciones para las que realmente no están preparados desde el punto de vista físico, técnico, incluso táctico. Cuando ponemos a un deportista en una situación que él todavía no tiene esas habilidades, esas destrezas, pues por supuesto que va a ser altamente estresante para él. Entonces, en términos muy generales, estos serían algunas características que tendrían que tener estas situaciones o factores para que puedan ser estresantes. No todas las situaciones van a ser estresantes, eso es importante y yo quiero que el público que nos está viendo tenga siempre presente que cada persona, cada deportista, cada entrenador va a decidir si amenaza su seguridad, si me estresa porque la considero difícil la situación o porque voy a tomar decisiones difíciles. Es una interpretación que yo hago de la situación la que me va a hacer que yo lo considere de una u otra manera. Por eso muchas situaciones de la competencia, por ejemplo, no le generan estrés por igual a todos los deportistas. Los deportistas van reaccionando de manera distinta, aunque están en el mismo lugar de competencia, aunque están enfrentando las mismas situaciones, incluso podría ser que están enfrentando al mismo rival, pero como es su interpretación la que decide sí o no es estresante. Por eso hay deportistas que tienen respuestas muy distintas, aun cuando están enfrentando lo mismo. Eso es importante de no perder de vista. Ahora, si nos vamos específicamente al entrenamiento, ¿qué factores pueden generar
el estrés en el entrenamiento. Esto es importante para todos los entrenadores, todos los que están conduciendo el entrenamiento de sus deportistas, no importa qué nivel. Un factor importante es la monotonía del entrenamiento. El que el deportista siempre esté quizá expuesto a los mismos estímulos, a los mismos ejercicios, al mismo trabajo. Ese es un tema que podría resultar estresante para el deportista. Incluso podría también ser aburrido para el deportista y ese aburrimiento produce estrés. Ahora, siempre hay un debate en este punto, en la monotonía del entrenamiento, porque mucho trabajo, sobre todo el trabajo técnico que exige repetir y repetir y repetir, puede caer en la monotonía del entrenamiento. Y no es que el entrenador esté ejecutando mal su sesión de entrenamiento, sino que una de las condiciones para el dominio de la técnica del deporte es que hay que estar repitiendo el movimiento bajo las mismas condiciones, inicialmente sobre todo. Entonces eso al principio puede ser monótono para un deportista. Ya después quizá puedo ir variando las condiciones, puedo hacerlo en distintos lugares o con distintos estímulos, a lo mejor puedo hacer distintas combinaciones del ejercicio, pero esencialmente la monotonía es algo que a veces está presente en el deporte y hay que vigilar que el deportista no esté generando estrés en esto. Tampoco es como muchos plantean, bueno, entonces yo tengo que siempre hacer que se diviertan. Pues sí, siempre el entrenamiento tiene que ser divertido, pero no significa la diversión que yo descuide la ejecución de la técnica, que cuide el cumplimiento de cada serie, cada repetición. Pero esto sí puede ser un factor estresante. Tampoco se trataría de que, como me decía alguna vez un entrenador, entonces tenemos que ser los graciosos, para que ellos no se aburran. No es tanto eso, sino siempre estar tratando de que entren a enfrentar quizá el mismo ejercicio, pero de distinta forma. Pero no siempre se puede, no siempre se puede hacer eso. Hay deportes que requieren de repetir y repetir, porque es la mejor forma de dominar el movimiento, y ahí solamente hay que vigilar que el deportista pues no esté percibiendo esta monotonía del entrenamiento, y si ya la está, pues hay que trabajarla. La carga del entrenamiento, por supuesto, específicamente el volumen. Sabemos que el entrenamiento con un volumen muy alto puede ser estresante. El deportista entra en una fatiga muy importante debido a ese alto volumen y eso empieza a generar estrés en el deportista. Él siente que no está enfrentando correctamente esta carga, esta cantidad de series, repeticiones, en kilogramos, en fin, lo que se esté haciendo. Suele ser, por ejemplo, en la preparación física general, donde se suele hacer el mayor volumen, altamente estresante por la cantidad de trabajo. También las intensidades altas de trabajo suelen ser estresantes, suelen generar. ¿Por qué son estresantes? Porque la intensidad alta va a requerir que el deportista siempre vaya al límite, siempre esté al tope, y eso puede ser altamente estresante, ¿no? Entonces hay que vigilarlo. Y bueno, dentro de los indicadores de la carga, pues el descanso. Hay muchos deportistas, y esto es una constante, por ejemplo, para nosotros aquí en la institución, que los deportistas no tienen el descanso adecuado porque van a la escuela, por ejemplo, salen de la escuela y corren a entrenar, o al revés, entrenan por la mañana y salen corriendo y se van a la escuela. Es decir, tienen un ritmo muy agitado durante el día, y eso puede ser altamente estresante. Sí hay que vigilar los descansos, sí hay que vigilar las pausas entre ejercicios, por supuesto, dentro de entrenamiento. Obviamente cuando el descanso, la pausa es incompleta y ya el deportista tiene que salir a la siguiente repetición. Así está diseñado el entrenamiento, pero no dejar de ver que eso podría ser altamente estresante, ¿no? No es que dejemos ese trabajo, sino que estar vigilando cómo genera
el estrés del deportista. La recuperación del deportista, por supuesto, aquí entra esta parte ya una vez concluida la sesión del entrenamiento o incluso dentro de las mismas sesiones del entrenamiento, si la recuperación es completa, si el deportista le vamos a dar tiempo que logre recuperarse totalmente o solo parcialmente y lo volvemos a mandar a la siguiente serie, repetición, lo que se esté trabajando. Eso hay que, por supuesto, no hay que dejar de usarlo, pero sí vigilar si no está produciendo un alto estrés o el mismo deportista por sí mismo no está produciendo un alto estrés que interfiera en todo caso con esa recuperación del deportista. Eso sí sería importante de vigilar. Sabemos que hay medios y métodos de entrenamiento cuya característica es que la recuperación puede ser completa o parcial, pero solo hay que vigilar que el deportista realmente logre esa recuperación y no comience ese estrés, ¿no? Producto de que no alcanza a recuperarse adecuadamente. Si tiene la alimentación y el sueño adecuados, esto es algo muy importante de vigilar. Muchas veces hay deportistas que tienen la supervisión de un nutriólogo, pero aún así a veces, por ejemplo, no se cumple lo que está mandando el nutriólogo, se descuidan un poco, entonces no consumen la cantidad de calorías que requieren para el día a día y obviamente eso en el organismo, ¿no? Porque no como realmente, pues no tengo un ritmo que el cuerpo puede darle frente. Y hay la alimentación, el dormir. Los deportistas como nuestra institución que entrenan y estudian suelen no dormir muy bien, es una constante y bueno, evidentemente en algún momento va a aparecer el estrés. Entonces son cosas que hay que estar vigilando durante todo el proceso del entrenamiento, porque nosotros podríamos pensar que su estrés viene de alguna cosa y resulta que es la alimentación o no está durmiendo bien. Otro factor estresante es cuando se entrena muy constantemente en los límites de la capacidad del deportista, es decir, usamos medios, métodos que le van a exigir constantemente el 100%, ir al 100%. Ahí hay que vigilar porque ese entrenamiento que exige siempre una alta intensidad por parte del deportista suele ser altísimamente estresante. Y no es que no se use, como decía, hay muchos medios y métodos que su característica es esa. Solo hay que vigilar, como nos marca la planificación del entrenamiento, pues cuántos días voy a utilizar este tipo de entrenamiento en un microciclo, en un mesociclo, qué nivel tiene que tener el deportista. Los deportistas jóvenes es más difícil de controlar porque ellos por sí mismos quieren estar siempre al 100, al 100, al 100 y eso termina siendo altamente estresante y es un estrés que a veces no necesariamente pueden manejar de la manera adecuada. Ahora, el alto nivel sabemos que su característica pues es estar en los límites de estas capacidades, ¿no? Pero aún así con ellos hay que vigilar que estas sesiones que están yendo ellos al límite, porque podrían ser generadores de muchísimo estrés. Por supuesto, en el entrenamiento, la conducta del entrenador también no podemos perder de vista que un entrenador, él mismo en su conducta, puede ser el generador del estrés del deportista. Depende mucho, por ejemplo, del estilo de entrenador, si eres un entrenador más autocrático, más autoritario o eres más un poco más democrático o das más autonomía. Depende también mucho del estilo de liderazgo del entrenador, de sus habilidades de comunicación, de sus habilidades para solucionar problemas. Y ahorita que pase yo a los factores que pueden generar estrés en la competencia, vamos a ver cómo las expectativas que tiene el entrenador, las expectativas que hace el entrenador sobre el rendimiento de sus deportistas, esas en particular son las que más estrés generan.
el deportista de alguna manera no quiere defraudar al entrenador, no quiere fallarle al entrenador y está altamente estresado porque si se equivoca en un ejercicio, si no lo hace bien, ese deportista siente que ha fallado al entrenador. Entonces, para quienes sean entrenadores de los que nos están escuchando, hay que vigilar cuando las expectativas del entrenador se están metiendo ahí en medio en el entrenamiento y el deportista está preocupado por lo que le va a decir el entrenador, no tanto por el ejercicio en sí mismo, sino por la reacción que pudiera tener el entrenador. Eso es en general como la conducta del entrenador puede ser estresante. Obviamente también cuando el estrés viene de los compañeros, también tiene mucho que ver con esas expectativas que los propios compañeros de entrenamiento hacen sobre sus mismos compañeros, valga la redundancia. O si tenemos una situación de conflicto, si discutieron, si hay una discrepancia, si no están de acuerdo, ahí obviamente es un factor que puede generar muchísimo estrés en el entrenamiento. Entonces sí hay que vigilar también, estar atento, pues todas las partes, no una sola, tanto el entrenador como el propio deportista, como los compañeros, tendrán que estar siempre atentos a que nuestra conducta no sea la estresante del otro, a la causa del estrés del otro, ¿no? Y bueno, finalmente en esta línea del entrenamiento, que el propio entrenamiento, es decir, la forma en la que organizamos nuestras sesiones de entrenamiento, los ejercicios que estamos poniendo, estén propiciando en ese deportista sensaciones de fracaso. Por eso en la lámina anterior decía que los ejercicios del entrenamiento, todo el entrenamiento tiene que corresponder a las capacidades del deportista, porque ¿qué podría pasar si yo le pongo cosas para las que él no está preparado? Que entonces ese deportista esté formando en sí una sensación de fracaso, que él no puede con los ejercicios. Pero fíjense que esto es importante, no es que él no pueda con los ejercicios, es que a lo mejor el entrenador está poniendo unos ejercicios que ese deportista no tiene capacidades en este momento para enfrentarlos, pero se los pongo igual. Y el tema aquí es que puede producir en ese deportista ese sentimiento de fracaso, de que él no está logrando resolver el ejercicio. Y eso es algo importante porque esta percepción de fracaso puede venir mucho de la organización del entrenamiento, el tipo de ejercicios que se están utilizando, de medios, de métodos, que el entrenamiento en sí mismo esté propiciando este sentimiento de fracaso. No puedo con el entrenamiento, pero hay que ser muy reflexivos si esta estructura organizativa que yo esté teniendo no es la causante de esta sensación de fracaso. No el deportista como tal, sino mi entrenamiento, cómo diseño yo el entrenamiento. Eso sí, tiene que vigilarlo un entrenador. Propiciar sentimientos de ser inútil. Esto también tiene que ver mucho con la organización del entrenamiento. Vuelvo a insistir mucho en este punto, sobre todo con deportistas jóvenes. Si yo le pongo un entrenamiento que no corresponde a sus capacidades y él no logra hacerlo, voy a estar también favoreciendo esta percepción de inutilidad, de que no sirvo para esto, de que este deporte, yo no lo puedo en este deporte. Y hay muchos deportistas que tienen esta sensación de que no pueden en un deporte. Ahora, aquí la reflexión es, sobre todo para los que son entrenadores, que revisen toda su organización del entrenamiento, cómo estructuran su sesión de entrenamiento y que no sea esa estructura, esa forma en la que organizan, la que propicie estas sensaciones de fracaso o de sentirse inútil en el deportista.
Vuelvo a insistir, sobre todo cuando estamos poniendo ejercicios que no corresponden a su capacidad. Ahí es muy importante porque el deportista interpreta que es él el que es fracaso, no que el ejercicio está mal puesto. No sé si me explico la diferencia y espero que mi público me entienda. Yo estoy hablando de cuando tú pones un ejercicio que está mal, que no corresponde a las capacidades y el deportista no logra hacerlo. No es él, sino es el ejercicio el que está mal seleccionado. Por eso es importantísimo que en el entrenamiento estemos siempre vigilando que correspondan a sus capacidades, porque podríamos estar provocando este sentimiento de fracaso, de que yo no sirvo, pero no es el deportista, sino es el entrenamiento como tal, los ejercicios, los medios, los métodos, los que probablemente pudieran estar mal diseñados. Entonces eso es importante vigilar en esta parte, porque si nuestra forma de entrenar, nuestra forma de organizar el entrenamiento hace que el deportista se sienta constantemente fracasado, probablemente estemos golpeando su autoconfianza y ese deportista más adelante tenga una autoconfianza pues más hacia la baja. Y esto es algo que no se pone mucha atención, pero sí ocurre mucho en las sesiones de entrenamiento, ¿eh? O, por ejemplo, a mí me ha tocado ver muchos deportistas que tienen algún malestar, tienen alguna lesión, por ejemplo. ¿Y qué hace el entrenador? Ah, no, ya, aquí te aguantas. No, así es el entrenamiento. Aquí hay que aguantarse el dolor. Y entonces el deportista dice, no, pero a mí me duele mucho. Y ya no quiere terminar la sesión de entrenamiento o baja un poco la intensidad o la exigencia, pero el entrenador insiste, no, pero es que tú tienes que saber enfrentar así. Hay que poner mucha atención a este tipo de cosas porque podríamos estar favoreciendo que el deportista piense que él no puede enfrentar, o sea, que él no está teniendo las habilidades psicológicas para enfrentar el entrenamiento. En este caso, con una lesión. Claro, depende de la lesión, pero mucho cuidado con este tipo de comentarios. O por ejemplo, cuando un deportista se cae o se resbala y el entrenador dice algún comentario, ah, ya otra vez te equivocaste, mira, ya te... Ese tipo de comentarios son los que pueden producir este sentimiento de fracaso y de inutilidad. Y esto, si uno es atento a la sesión de entrenamiento, uno podría estar cometiendo este tipo de errores y propiciando esta sensación de fracaso que es altísimamente estresante, especialmente con los deportistas jóvenes, con los adolescentes en particular, diría yo, ¿no? Los adolescentes y los niños son más susceptibles a que se queden con la idea de que no pudieron con ese ejercicio, ese entrenamiento. Pero mi reflexión aquí, sobre todo para quienes sean entrenadores, es que vigilen si no es tu entrenamiento en realidad el que está mal diseñado, no que el deportista no tenga habilidades y destrezas, solamente que tú no estás siendo vigilando que este entrenamiento corresponda a sus capacidades. Y eso sí es un problema importante que ocurre con mucha frecuencia durante el proceso de entrenamiento. Vamos ahora a factores que pueden generar el estrés en la competencia. Recuerden que el día de hoy solo estamos hablando de factores. Cada uno de ustedes en su situación, con los grupos que estén trabajando, con quienes, los psicólogos, con los que están trabajando con sus deportistas, hagan un análisis de qué tipo de factores están generando el estrés en su deportista. Bueno, yo pongo aquí en esta parte en primera línea la posibilidad de fracasar. En mi experiencia, esta posibilidad de fracasar en una competencia aparece en muchos deportistas. No voy a generalizar y decir que todos, pero sí es una constante esa idea de que yo, si no logro el resultado deportivo que me estoy planteando en la competencia, eso es un fracaso. El tema es que a veces el entrenador o las personas que están alrededor del deportista, sus compañeros o la familia incluso, le hacemos sentir que
no obtener los resultados que él se está planteando, el rendimiento que él quería en la competencia, eso es un fracaso, ¿no? Vemos incluso en los medios de comunicación, hasta con los profesionales que les están diciendo, usted no ganó el torneo tal, no ganó la medalla tal, eso es un fracaso. Y esa sensación de que estoy fracasando produce muchísimo estrés durante la competencia. Yo diría que si hiciéramos así como un ranking de factores, yo diría que este es de los primeros. Esa posibilidad de que yo fracase en los resultados de la competencia. Hay que estar muy atentos a eso con los deportistas, porque puede estar allí, a lo mejor no nos lo han dicho, pero está ahí esa constante. La trascendencia del resultado deportivo, evidentemente para cada deportista hay competencias que son más trascendentales, es decir, por ejemplo, el campeonato nacional o el clasificatorio, en el caso de universidad, por ejemplo, el proceso de la universidad nacional o los juveniles, los juegos nacionales. Hay competencias donde se le otorga mayor trascendencia al resultado deportivo y hay otras competencias donde se le otorga menos trascendencia. Entonces, esta trascendencia puede ser muy estresante si yo considero que aquí es fundamental el resultado. Obviamente, si voy al campeonato nacional, pues ahí estamos hablando de que es quizá la competencia para la que tanto me he preparado y que si yo no tengo el resultado, pues ahí ya, y la enlazo con la de arriba, ya soy un fracaso. Ahí hay que vigilar también esa parte, cómo interpreta el deportista esa trascendencia de su resultado deportivo. Otro factor es esta percepción de que pues no puedo controlar todo en una competencia, ¿no? No se puede. De hecho, no se puede. Esta podría ser incluso una idea un tanto irracional en todos los deportistas, incluso entrenadores, todos los que estamos trabajando. Es decir, no podemos tener control de todo en una competencia. Por lo tanto, no podríamos tener control total sobre el resultado deportivo. Puede haber muchas variables que aparecieron en esa competencia que van a afectar al resultado. Entonces, a veces queremos conducir al deportista como si pudiéramos tener control realmente de todo, pero no lo tenemos. Vamos, ¿sobre qué variable no podemos tener nunca control? La ambiental, por ejemplo. No podemos tener control del clima. ¿Qué afecta al resultado deportivo? Pues sí, finalmente sí, ¿no? Entonces, no estar pensando con esta idea de que yo ya tengo todo bajo control. En la realidad eso no sucede. Ahí siempre hay variables en una competencia que no están previstas y que aparecen. Hay que, por supuesto, preparar lo mejor posible, pero siempre habrá cosas que no van a estar a nuestro control y están apareciendo en la competencia. Y va un poco en relación a lo de abajo, ¿no? Yo decía, a lo mejor es prepararse, y esto es predecir o anticiparse a situaciones que puedan influir en el resultado. Por ejemplo, el clima puede ser eso, ¿no? Ya sé, conozco la ciudad, ya investigué dónde voy a estar y puedo comenzar a prepararme para ese clima y que no influya en mi rendimiento. Ya lo voy manejando y así ir preparándose, anticipando muchísimas situaciones. Pero muchas veces no se hace y cuando el deportista llega a la competencia y las está enfrentando esas situaciones, pues no sabe cómo resolverlo, no sabe cómo enfrentar. Entonces sí es importante esta parte de ver qué situaciones, sobre todo las que estén alrededor de la competencia. Me ha tocado ver casos, por ejemplo, donde se viaja a otra ciudad, la competencia es en otra ciudad y como que uno piensa que no va a haber tráfico, que es una ciudad fácil de moverse y resulta que hay muchísimo tráfico, llegas tarde, ya no calientas o no sales a tiempo, no hay en qué irse y ya todo eso va a empezar a tener a producir un alto estrés en el deportista. O estoy viajando y se me antojó comer la comida típica de esa ciudad, pero me hizo daño. Bueno, ya eso va a generar un estrés. Es decir, toda esta parte que a veces se descuida mucho
de situaciones que van a influir en el resultado y hay que prepararse para ello. Hay que tomar en cuenta que estas situaciones podrían terminar siendo factores que generen un estrés al deportista en la competencia. Entonces hay que anticiparlas lo mejor posible. Que voy a hablar ahorita, la evaluación que el deportista percibe que los demás hacen de él en la competencia también resulta ser un factor altísimamente estresante. Hace un momento hablaba yo de las expectativas del entrenador sobre el rendimiento de los deportistas. Bueno, pues aquí las expectativas que percibe el deportista de los demás hacia su rendimiento en la competencia son altamente estresantes. Vuelvo a repetir, porque el deportista no quiere defraudar a su entrenador, a sus compañeros, a su institución, a su equipo, y eso termina siendo altamente estresante. Ahora, hay muchos deportistas que por su propia estructura psicológica tienen esa percepción. No necesariamente el entrenador está depositando ciertas expectativas, pero el deportista interpreta que sí. Quizá él piensa que hay ciertas conductas del entrenador que dicen que él está esperando que tenga tal resultado. Esto es. Y luego, durante la competencia, la evaluación que hace el entrenador del rendimiento del deportista también puede ser altamente estresante. Es decir, ¿a qué me refiero? A que cuando el deportista esté compitiendo, le estamos diciendo, no, no lo estás haciendo, vas muy mal, no, cuida aquí, te distraes. Y empezamos a, por ejemplo, a subrayar muchas cosas en las que se está equivocando. Esa evaluación que estamos haciendo del rendimiento del deportista puede ser altamente estresante para él. O de los compañeros, oye, no le estás echando ganas, oye, tú lo puedes hacer mejor. Esa evaluación del rendimiento que hace tanto el entrenador como el deportista suele ser altamente estresante. Entonces, incluso he visto deportistas que cuando su equipo le echa porras y le da ánimos, fíjense, es importante ver cómo hay deportistas que perciben eso como un estrés, porque ellos sienten que pues están ahí apoyándole y él no logra dar los resultados que se están esperando de él. Esta evaluación que hacemos desde afuera, si lo digo de otra manera, sobre el deportista, sobre lo que él está haciendo en la competencia, dentro de la competencia, es altamente estresante. Entonces hay que tener mucho cuidado. Evidentemente que sí podríamos desde afuera darle algunas indicaciones, darle algunas recomendaciones para pensando en que mejore todavía más su rendimiento, pero hay que cuidar mucho quizá las palabras, la forma en la que se dice, para que no sienta el deportista que desde afuera se le está diciendo ya, pues no, no lo estás haciendo bien. Esta evaluación que se hace desde afuera es altamente estresante para todos los deportistas. Sobre todo, como decía hace un momento, porque se liga a que no estoy cumpliendo con las expectativas de lo que se espera de mí. Ese es un tema muy importante en el estrés. Y bueno, la evaluación que el deportista hace de sí mismo, yo pienso que en la actualidad el deportista, como tiene acceso a tanta información por el internet, por las distintas páginas, ya no digamos las redes sociales, el deportista constantemente hace una evaluación de sí mismo en función de lo que está viendo, sobre todo yo diría en la parte de internet. No necesariamente ve documentos científicos, técnicos que le ayuden a hacer una evaluación objetiva. De hecho, yo diría que no lo hacen. El tema es que ven videos de X deportista y dicen, ah, es que yo tendría que estarlo haciendo así. Yo tendría que haber competido de esta manera. Y esa evaluación que él hace de sí mismo, a veces tan subjetiva, muchas veces tan arbitraria, sin mucho sustento científico técnico, hace que el deportista genere estrés por sí mismo.
Él concluye en su evaluación interna que él hace que no ha tenido un buen rendimiento. Sobre todo eso, cuando estamos hablando de que la evaluación genera estrés. Hay que hacer ahí un trabajo mucho de educación o reeducación, si lo quieren ver así, de que el deportista sí, pues evalúe su propio rendimiento, pero que lo haga de una manera más científica, más técnica, con instrumentos propios del deporte, no con videos de verdad de las redes sociales donde yo digo, pues, ¿cómo puede ser un parámetro de un video de una red social el parámetro con el que el deportista se evalúe eso? Pero sucede todos los días y me atrevo a decir que casi en todos los niveles de deportistas hacen una evaluación en función de unos criterios que no tienen nada que ver con ellos. Pero, ¿cuál es el problema aquí? Y esto es lo que subrayo, que hacen una conclusión de sí mismos de que no tuvieron un buen rendimiento. Ese sí es el problema, porque eso sí genera estrés y probablemente pega en la autoconfianza de ese deportista. Entonces hay que reeducarlo, evaluarse correctamente, objetivamente, con la información científica técnica que sea pertinente para ello. No estar a la altura de las expectativas, ya lo venía yo mencionando hace un momento también, que hay deportistas que no manejan bien la expectativa que se deposita en ellos sobre el resultado de la competencia. Mencionaba hace un momento, las expectativas del entrenador. Esa en primera línea es una de las cosas que más estresan a los deportistas, que no van a cumplir lo que el entrenador está esperando de él. Eso es altamente estresante. Hay deportistas que también mencionan a sus compañeros y dicen, es que no estoy a la altura de lo que mis compañeros están esperando de mí o de mi familia, o de mi universidad, de mi institución. El tema de las expectativas suele ser altamente estresante para los deportistas. Hay que estar siempre atentos de cómo se le van a presentar al deportista estas expectativas, que no resulte para él como una obligación de hacerlo. No es sencillo porque muchas veces se discute si no tenemos que hablar de expectativas, es decir, no tenemos que decirle, bueno, tú puedes ser el campeón nacional, por decir. Yo diría que no es eso, no es que no se lo digas, es que quizá que no genere esta expectativa que después se convierta en una obligación, es que tengo que ser el campeón nacional porque eso es lo que están esperando de mí. Fíjense que las expectativas son muy estresantes para el deportista, que él está pensando en los otros, en estar a la altura de los otros que tienen esas expectativas. No tanto a veces de sí mismo, sino de los otros, sobre todo del entrenador. Ese es un tema que hay que siempre estar vigilando mucho aquí en factores que generan estrés, porque a veces no se habla de esto, no se discute y esas expectativas están generando mucho estrés, como no estoy a la altura de esto. Eso es altamente estresante. Bueno, y finalmente en esta presentación hablaremos, bueno, de los factores personales. No podemos dejar de ver a los deportistas que están inmersos en una vida social, familiar, y que también toda esa vida social, familiar va a ser un factor de estrés. Definitivamente no podemos perder de vista esto. Es importante cuando trabajamos con ellos, pues enterarnos lo más posible de cómo están viviendo esta parte social eh, fuera del entrenamiento. Obviamente en primera línea la familia. Hay muchas familias que apoyan muchísimo a sus deportistas, pero hay familias que no lo hacen. Hay familias, incluso ahorita que habla de la competencia, hay familias que también depositan muchas expectativas sobre sus hijos deportistas y si no las cumplen las hacen sentir mal, les hacen sentir que, pues, ¿para qué entrenas si no ganaste? Ese es un comentario muy común de la familia, o sea, ¿qué fuiste a entrenar si, mira, no ganaste nada? Eso es bastante común y ese tipo de comentarios que vienen de la familia
pues obviamente van a ser muy estresantes para los deportistas de todos los niveles, ¿eh? Yo no diría que solo de los jóvenes, me parece que también en los jóvenes adultos es altamente estresante. La escuela, sobre todo cuando la escuela no es compatible con el entrenamiento, no logran coordinar los horarios del entrenamiento con la escuela, eh, cuando la escuela no facilita tampoco la práctica del deporte, es decir, no les dan permiso de ir a las competencias, que tienen exámenes y no les dan permiso. Eso obviamente es altamente estresante para los deportistas. Eh, Tratar en lo posible de hacer compatible la escuela con el entrenamiento es una tarea compleja, pero se puede lograr. Cuando el deportista va mal en alguna escuela, perdón, en alguna materia, eso también puede ser factor estresante que se va a reflejar en el entrenamiento, cuando tiene problemas con algún profesor. Todo eso hay que irlo tomando en cuenta porque puede terminar siendo de mucho estrés. Los amigos, algo que sucede mucho con los amigos de los deportistas es, no, vente a la fiesta, no vayas a entrenar, ¿no? Y el deportista contesta, pues yo voy al entrenamiento. Y los amigos se enojan, se molestan, le hacen sentir que es un mal amigo porque no viene a la fiesta y él se va a entrenar. Eso que enfrentan en el día a día los deportistas, pues termina siendo altamente estresante. Es decir, desde la parte que rodea al deportista, la familia, escuela, amigos, la mayor parte de las veces se le hace sentir que tiene que escoger o tu deporte o la familia, o tu deporte o la escuela, o tu deporte y los amigos. Esa idea de que tiene que escoger entre una cosa y la otra siempre es altamente estresante para los deportistas. El tema es que sigue presente, de verdad. Pasan los años y estos tres grupos sociales siguen haciéndole sentir al deportista que o es uno o es el otro. Y eso obviamente le genera a un deportista un problema interno muy importante porque él no quiere dejar ni a su familia, por supuesto, pero tampoco dejar de entrenar. Entonces ahí hay que trabajar y ayudar a ambas partes, diría yo, tanto a la familia, a la escuela, a los amigos, para que den más soporte a los deportistas y no tengan que dejar de entrenar. Esto es un trabajo importante. Nosotros aquí en estos programas hemos hablado ya de la escuela de padres, por ejemplo, de cuál es el rol de la familia para dar este soporte a sus hijos y no terminar siendo la familia estresantes, ¿no? Y bueno, aquí también yo incluí en esta parte los valores, creencias, principios éticos de morales, tanto del deportista como de los medios, los grupos sociales donde se están desenvolviendo, ¿no? ¿Por qué pueden ser estresantes? Porque pueden en algún momento chocar con el entrenamiento, la competencia, ¿no? Por ejemplo, en el deporte hay reglas muy claras que cumplir, hay un reglamento muy claro, ¿no? Y alguien sugiera, oye, vamos a hacer trampa aquí, ¿no? Pero desde mi familia, desde mi escuela, mis amigos me han enseñado que hacer trampa está mal, que sacar ventaja de manera desleal está mal. Y entonces ese deportista empieza a estresarse porque a lo mejor dentro del deporte le dicen, pues vamos a hacer trampa aquí, mira, así podemos ganar y sus propios valores de la familia, de la escuela, le dicen, no, no, pues no, eso no es correcto, ¿no? Y ahí viene un choque. Por ejemplo, también en el uso de sustancias dopantes, pues estos valores y creencias pues van a entrar en choque, ¿no? Con lo que yo quisiera estar haciendo. En fin, ahí es donde estos principios, ojo que yo no estoy diciendo cuáles tendrían que ser estos principios, solo estoy diciendo que muchas veces mis valores, mis creencias, mis principios morales van a entrar en cierta discrepancia con el entrenamiento y la competencia y habría que estar atentos para que no fuesen el generador de estrés. Pero muy importante revisar todo lo que esté alrededor del deportista.
porque también es, bueno, aquí me faltaría a lo mejor incluir la pareja de los deportistas suele ser también a veces generador de estrés, especialmente cuando esa pareja no está en la disposición de dar soporte al deportista. Es decir, sabemos que el deporte es, por ejemplo, entrenar de lunes a viernes, a sábado, a domingo, a veces se compite fines de semana, es decir, un deportista puede estar toda la semana en la práctica de su deporte. Y no necesariamente todas las parejas que le acompañan van a entender eso, van a estar en la disposición de apoyarlo y suele haber choques, suele haber conflictos eh, y eso puede generar un alto estrés en el deportista y afectar sobre todo su rendimiento, entrenamiento y competencia, pues sí, definitivamente, ¿no? Eh, Ahí hay que trabajar, obviamente, con ambas partes, ¿no? A lo mejor es la reorganización de tiempos, de espacio, de tratar. Yo siempre voy a insistir que no es una o es la otra, pero sí llegar a un punto de acuerdo para ver cómo se distribuyen los tiempos, cuando estoy con mi pareja, cuando tengo que entrenar o me voy a competir o todo esto se tiene que ir trabajando para que no sea un factor estresante, pero muchas veces nos centramos solamente en lo que sucede entrenando y compitiendo y resulta que el factor de estrés está fuera de lo que hace el deportista en el entrenamiento y la competencia. Muchas veces no nos ha hablado de ello y nosotros pues desconocemos. Entonces ahí es donde yo les digo, no pierdan de vista toda esta parte personal, social, cómo estos grupos sociales pueden estar afectando el rendimiento deportista por manejarlos, ¿no? Hay que apoyarse si es necesario de otros profesionales, pero hay que trabajar. Pues ya nada más aquí para cerrar muy rápido, porque ya vi que ya estamos en el tiempo, ya nada más estos factores hay que ver cómo se presentan. Si solo fue una vez y dejaron una reacción intensa, duradera, perjudicial, o si estoy expuesto durante cierto tiempo y juntos provocan, es decir, tengo estrés en el entrenamiento, luego en la competencia, más estoy peleado con mi familia. Bueno, ahí ya tengo muchas cosas que me van a generar todas juntas una reacción de estrés. O son pequeñitas cosas, pero que ya todas en su conjunto provocan un estrés severo. Es decir, hay estrés entrenando, hay estrés en la competencia, estoy peleado con mi familia, voy mal en la escuela y aparte discutí con mi pareja. Todo eso junto provoca un estrés alto. Entonces hay que estudiar, es rara vez diría yo que hay un estrés de un solo factor. Generalmente hay una combinación de varios y hay que estudiarlos y hay que identificarlos todos y trabajar con ellos ya con las distintas técnicas de control de estrés que ustedes conozcan. Bueno, pues terminé aquí mi presentación. Les doy las gracias por haber estado aquí conmigo en este programa. Los esperamos la próxima semana, que hablará mi compañera Ana Laura de factores de ansiedad. Sigan aquí con nosotros en nuestros programas de psicología del deporte. Pues que tengan un buen día y mucho gusto en haber estado con ustedes el día de hoy.